Muy buenos días, bienvenidos al Club de Lectura de Pleni 3.0. Estamos analizando el libro de los secretos de la mente millonaria. El día de hoy, capítulo número 3, archivo número 2, jugar para ganar. Si en el archivo número 1 quedó claro que tú eres quien crea tu vida financiera, este segundo archivo va un paso más allá y pregunta algo incómodo, creando tu vida. ¿Para qué la estás creando exactamente? ¿Cuál es la meta real detrás de tus decisiones de dinero? ¿Por qué, dice el autor, no basta con tomar el volante, también importa muchísimo hacia dónde lo estás dirigiendo? Puedes estar completamente al mando de tu vida financiera y aún así estar manejando con destino a sobrevivir en lugar de a prosperar. Y aquí es donde aparece una de las distinciones más reveladoras de todo el libro, la diferencia entre jugar el juego del dinero para ganar y jugarlo solamente para no perder. Archivo de riqueza número 2. Jugar a la ofensiva contra jugar a la defensiva. La gente rica juega el juego del dinero para ganar. La gente pobre lo juega para no perder. Es una diferencia sutil en las palabras, pero enorme en los resultados, porque una cosa es jugar a la ofensiva y otra muy distinta es jugar completamente a la defensiva. El autor lo compara con el deporte. Si tuvieras que jugar cualquier partido, cualquier competencia exclusivamente a la defensiva, sin nunca intentar anotar, solo evitando que te anoten, ¿cuáles serían tus probabilidades reales de ganar? La mayoría de la gente coincide de inmediato, pocas o ninguna. Y sin embargo, así es exactamente como juega la mayoría de las personas el juego del dinero. La prioridad número uno es sobrevivir y estar seguros, no crear riqueza ni abundancia. Jugar a la defensiva se ve en la vida real de formas muy concretas. Elegir siempre la opción segura, aunque rinda poco. Evitar cualquier conversación sobre invertir porque suena arriesgado. Medir el éxito del mes en si alcanzó en lugar de en cuánto creció. Ninguna de estas decisiones es irracional por sí sola. De hecho, suelen sentirse como las más responsables. El problema, dice el autor, es que una serie larga de decisiones defensivas sumadas nunca construyen algo que parezca a la riqueza. En el mejor de los casos, sostiene lo que ya existe. Por eso la pregunta que propone no es retórica, es literal. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu objetivo real? No el que dirías en una entrevista, sino el que de verdad persigues día a día con tus decisiones de dinero. Tres metas, tres resultados distintos. Aquí el autor traza tres niveles de meta y cada uno produce casi con matemática exactitud el resultado que le corresponde. La meta de la gente verdaderamente rica es tener una riqueza y una abundancia enormes, no algo de dinero, montones de dinero. La meta de la gente pobre, en cambio, suele ser mucho más modesta, tener lo suficiente para pagar las cuentas pendientes y si además se logra pagarlas a tiempo, ya se siente como un pequeño milagro. Y aquí vuelve a aparecer el principio que ya vimos en el capítulo anterior, la ley de la intención. Cuando tu intención es real, es tener lo suficiente para las cuentas. Eso es exactamente lo que vas a conseguir, ni un peso más. La clase media, dice el autor con cierta ironía, da un paso más allá. Lástima que sea un paso de hormiga. Su gran meta y también su palabra favorita es comodidad. Y advierte algo importante. Hay una diferencia enorme entre estar cómodo económicamente y ser rico. No son sinónimos, aunque mucha gente los trate como si lo fueran. Lo interesante es que ninguna de estas tres metas es mala en el sentido moral. Nadie elige conscientemente apuntar bajo. El problema es que casi nadie se detiene a examinar cuál es su meta real, la que de verdad está operando debajo de sus decisiones diarias. Se puede decir quiero ser rica y al mismo tiempo tomar una tras otra decisiones que solo persiguen no quedarse corta a fin de mes. Esa distancia entre lo que decidimos querer y lo que realmente perseguimos es, según el autor, lo que se pierde, donde se pierde la mayor parte del potencial económico de una persona. Los tres lados de la valla, la propia historia del autor. Para explicar esta diferencia, el autor comparte algo personal. Dice tener el derecho de escribir sobre esto porque él mismo vivió los tres lados de esta valla imaginaria, pobre, cómodo y rico. No lo cuenta desde la teoría, sino desde haber estado ahí, en cada uno de estos tres lugares, con el cuerpo y con la cuenta bancaria. Cuenta que hubo una época en la que estuvo tan sin dinero que tuvo que pedir prestado $1 solo para poner gasolina y matiza el detalle con humor. Ni siquiera era su coche y ese dólar le llegó en forma de cuatro monedas de 25 centavos. Recuerda lo humillante que fue, ya de adulto, pagar gasolina con monedas sueltas frente a la mirada burlona del empleado de la gasolinera.
que lo miró como si fuera una especie de asaltante de máquinas expendedoras. Lo cuenta con humor, pero también con honestidad. Fue uno de sus momentos económicos más bajos y por desgracia no fue el único. Más adelante, cuando ya se había organizado un poco, llegó al nivel de comodidad. Y ahí describe una escena que a muchos les va a sonar conocida. En el restaurante, la persona que está económicamente cómoda decide mirando el lado derecho de la carta, el de los precios, y casi siempre termina pidiendo lo mismo. Pollo, porque es la opción segura, la que no da sorpresas, ni se atreve a mirar la parte de abajo del menú, la de los platos a precio de mercado, porque sabe que ni siquiera puede preguntar cuánto cuestan sin sentir vergüenza. Y llega a preguntar y el mesero responde con una cifra alta, ya tiene lista la excusa. No sé por qué, pero esta noche se me antoja pollo. Y contrasta eso con su vida actual. Ya en el lado rico de la valla, dice que una de las mejores cosas de ser rico es no tener que mirar los precios del menú nunca más, simplemente pedir lo que realmente se le antoja, sin que el precio entre en la decisión. Y hace la aclaración importante. Eso no pasaba ni cuando estaba en la ruina, ni cuando ya estaba cómodo. Solo pasó cuando la meta cambió de estar bien a ser rico. El principio central de este archivo. De esta historia nace uno de los principios más citados del libro. Si tu meta es estar cómodo económicamente, lo más probable es que jamás te hagas rico. Pero si tu meta es ser rico, lo más probable es que termines estando inmensamente cómodo. Es casi contraintuitivo, pero tiene una lógica clara. Apuntar a la comodidad te hace frenar en cuanto llegas ahí, porque ya conseguiste lo que buscabas. El cuerpo y la mente dejan de empujar porque la señal de misión cumplida ya se encendió. Apuntar a la riqueza, en cambio, te obliga a construir algo mucho más grande y la comodidad llega de camino, casi como efecto secundario, no como meta final. Por eso insiste en algo que en sus programas repite todo el tiempo. Si vas a aspirar a algo, aspira a las estrellas, no al tejado de tu propia casa. La gente pobre, dice sin filtro, ni siquiera aspira a eso y luego se pregunta por qué no prospera. La respuesta señala, ya la tienen adelante. Obtenemos exactamente aquello que de verdad nos proponemos obtener, ni más ni menos. No hay ningún misterio cósmico detrás de esto. Es otra vez la ley de la intención operando con total precisión, exactamente igual que en el capítulo anterior. Y remata la idea con una frase que suena casi a trabalenguas, pero que vale la pena repetir despacio. No se trata de tener lo suficiente para pagar las cuentas, ni tampoco solamente de tener lo suficiente para estar cómodo. Rico significa rico. Cualquier meta que se quede a medio camino de esa palabra, aunque suene sensata y prudente, sigue siendo una meta de escasez disfrazada de mesura. La declaración y las acciones de este archivo. Este archivo también cierra con su declaración correspondiente, con la mano en el corazón. Mi meta es convertirme en millonario y más. Con la mano en la cabeza, tengo una mente millonaria. Como acciones concretas, el autor propone dos ejercicios. El primero es escribir dos metas económicas claras que reflejen intención de abundancia y no de mediocridad. Una meta de ingresos anuales y una meta de fortuna neta. Pide que sean alcanzables en un tiempo realista, pero sin perder de vista la idea de aspirar a las estrellas. Que el número te incomode un poco es, según él, buena señal. El segundo ejercicio es más vivencial. Ir a un restaurante de categoría y pedir un plato a precio de mercado, sin preguntar cuánto cuesta y aclara con humor que la consigna es clara, nada de pollo. Lo que esto significa en la práctica. Vale la pena detenerse un momento en algo que este archivo deja entre líneas. La comodidad no es el enemigo, pero sí puede ser una trampa disfrazada de meta. Muchas personas y muchos negocios también dejan de crecer justo cuando llegan al punto en el que ya no se ahoga, cuando las cuentas se pagan sin sobresaltos, cuando hay algo de colchón. Este punto se siente tan bien comparado con la escasez de antes, que se convierte sin querer en el techo, en la meta final, aunque nadie lo haya decidido conscientemente así. El autor no está diciendo que esté mal sentirse cómodo, está diciendo que la comodidad, cuando se convierte en la meta final, en lugar de ser una parada en el camino, deja de empujarte hacia adelante. Jugar a la defensiva, cuidar de lo que ya tienes, evitar riesgos, simplemente no perder, tiene su lugar. Pero no construye riqueza por sí solo. La riqueza se construye jugando a la ofensiva, con una meta que te exige crecer, no solo sostenerte. Esto se nota especialmente en quienes tienen un negocio propio o un emprendimiento en marcha. Es muy fácil confundir ya estamos estables con ya llegamos. La estabilidad es apenas la base desde donde se empieza a jugar en serio, no el final del juego. Cuando la meta de fondo sigue siendo que no falte, cada decisión de precios, de inversión, de contratación, de tiempo, se toma desde el miedo a perder, no desde la intención de ganar. Y el resultado, año tras año, se parece sospechosamente al de siempre. Vale la pena preguntarse cómo se ve esto en equipo, no solo a nivel individual. Dos personas con metas distintas, una jugando a ganar, otra jugando a no perder.
Van a chocar constantemente en las decisiones del día a día, aunque ambas quieran lo mejor para el proyecto. Reconocer desde qué lugar está jugando cada quien evita muchas discusiones que en el fondo no son sobre la decisión puntual, sino sobre dos metas distintas compitiendo por el mismo volante. Antes de pasar al archivo número 3, antes de cerrar, tres preguntas para sentarse con ellas, tal como hicimos en el archivo anterior. La primera, si fueras completamente honesta contigo misma, ¿cuál dirías que es tu meta financiera real hoy? No la que suena bien decir en voz alta, sino la que realmente persiguen tus decisiones del día a día. Fíjate en tus últimas 5 decisiones importantes de dinero. No es lo que dirías en una entrevista. ¿A qué meta apuntaban de verdad? La segunda, ¿hay alguna área de tu vida o de tu negocio donde ya llegaste a un nivel de comodidad y sin darte cuenta dejaste de empujar? A veces se notan en cosas pequeñas, precios que no se han revisado en años porque ya funcionan así, una oferta que no ha cambiado, un ingreso que se volvió costumbre en lugar de piso. Y la tercera, ¿qué cambiaría en tus decisiones de esta semana si tu meta real, la de fondo, fuera mucho en lugar de lo suficiente? No hace falta responderla de forma perfecta ni definitiva. Basta con notar, aunque sea por un segundo, qué tan distinto se sentiría decidir desde ese lugar. Ninguna respuesta es correcta ni incorrecta. Es otra vez información, la misma que te va a servir para el siguiente archivo, donde el autor entra de lleno en algo que casi todos cargamos sin saberlo, la diferencia entre comprometerte a ser rica y simplemente desear. Para cerrar, este archivo conecta directo con el primero. No basta con asumir que tú creas tu vida financiera. También hay que decidir con toda claridad qué es lo que estás creando. Jugar para no perder te mantiene a salvo, pero rara vez te lleva más allá de donde ya estás. Jugar para ganar es otra conversación completamente distinta. Una que empieza, según el autor, con algo tan simple como decidir en serio cuál es tu meta y sostenerla incluso cuando la comodidad ya empezó a sentirse suficiente. La próxima sesión seguimos con el archivo número 3, donde el autor hace una pregunta que incomoda a casi todo el mundo en sus seminarios. Si en realidad quieres ser rica, ¿por qué tu subconsciente sigue encontrando razones, una tras otra, casi siempre disfrazadas de sentido común, para que no lo seas? Notas. El archivo número 2. 1. ¿Cuál es tu meta financiera real hoy? No la que suena bien decir, sino la que persiguen tus decisiones del día a día. 2. ¿Dónde ya llegaste a un nivel de comodidad y sin darte cuenta dejaste de empujar? Y 3. ¿Qué cambiaría en tus decisiones de esta semana si tu meta de fondo fuera mucho en lugar de lo suficiente? Con esto finalizamos nuestro archivo número 2, capítulo número 3 de Los secretos de la mente millonaria.